Dios les bendiga, amados hermanos. Es para mí un gran privilegio poder compartir con ustedes la sexta sesión de este curso de entrenamiento en la homilética y la praxis de la predicación. Y en esta oportunidad estaremos dialogando en torno al sermón narrativo. Allí estaremos mirando como nuestro objetivo conocer las características y elementos centrales de este tipo de sermón y la manera como también podemos desarrollarlo en nuestras congregaciones desde el plano testimonial. Por supuesto, haremos un interesante abrebocas a través de este estudio en torno a los predicadores, las Sagradas Escrituras, que utilizaron esta modalidad. También hablaremos en torno, en el plano de la estructuración, en el énfasis conceptual que desarrolla este tipo de sermón. Por supuesto, tendremos un momento de práctica y transferencia donde versaremos en torno a la manera como podemos ejercer, aplicar y ejecutar esta clase de sermón en nuestros templos y también fuera del ámbito congregacional, pues esta tipología se aproxima a la posibilidad que tenemos de contar, manifestar o expresar a la luz de las Escrituras y de nuestra propia vida las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. En un momento final de valoración y cierre, estaremos concluyendo en torno a cómo este tipo de sermones dan gloria al Señor en todas las esferas de nuestra vida y son claves para el fomento de un evangelio con sentido y con significado en la vida de los demás, en la vida de nuestros escuchas. Así, el propósito de esta sesión es reconocer el sermón narrativo como una posibilidad para disertar la palabra de Dios. Es una de las opciones que tenemos todos los predicadores para compartir todas las proezas y maravillas de nuestro Dios. Además, de manera de introducción, quiero leer lo que la palabra del Señor nos narra en Hechos capítulo 22, versículos 6 al 16. Allí el apóstol Pablo comparte su testimonio y lo hace de la siguiente forma. Pero sucedió que en el camino ya cerca de Damasco y como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Como yo no podía ver por causa de esa luz tan potente, los que me acompañaban me llevaron de la mano y así llegué a Damasco. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que allí vivían hablaban bien. Ananías vino, se me acercó y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verle. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra, pues tú serás testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. ¿Qué esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Nótese aquí que el apóstol Pablo, en ese momento en el que retrata su experiencia, llamado Saulo de Tarso, fue un hombre perseguidor de la iglesia. Y lo que hace precisamente a la hora de dar a conocer a Jesús, ahora en su nuevo escenario de vida, como predicador y anunciador del mensaje del Evangelio, es volver a ese momento de los eventos ocurridos en el pasado y a la luz de esa estructura conceptual y empírica, plantear una reconstrucción de dichos eventos de manera secuencial para
hacer énfasis en la obra que Jesús pudo hacer en su vida, hizo en su vida y puede hacer en la vida de los demás. Es válido afirmar a la luz de este texto que el apóstol Pablo es uno de los más excelsos predicadores de sermones narrativos, pues no solo en esta, sino en un par de otras oportunidades, pudo compartir su testimonio delante de personajes ilustres, famosos y también del sector religioso. No solo el apóstol Pablo fue un hombre que logró desarrollar este tipo de sermón. También lo hace el siervo Moisés en el Antiguo Testamento. Evidentemente, como un hombre de Dios, logró concatenar secuencias de eventos acontecidos durante la travesía del pueblo de Israel en el desierto y ponerlos en un discurso para pregonar la verdad de Dios al pueblo de Israel. Un pueblo rebelde, un pueblo bastante confuso en torno a su propio destino hacia la tierra prometida. Así que el mensaje de Moisés también se constituye a la luz de un sermón narrativo cuando les recuerda a ellos en el libro de Deuteronomio los hechos y maravillas, todos los prodigios y grandes señales que Dios obró en favor de ellos cuando los tomó de la casa de servidumbre de tierra de Egipto para llevarlos por aquel desierto grande y espantoso donde la mano de Jehová estuvo con ellos para sustentarlos y donde nada les faltó para luego, a la postre, hacerles bien e introducirlos en la tierra prometida. En este momento quiero que nos acerquemos un poco más al énfasis conceptual de este sermón narrativo, de lo que es un sermón narrativo. Y un sermón narrativo se caracteriza esencialmente porque su contenido se centra en esos eventos que tuvieron lugar en el pasado. También porque su diseño corresponde a una estructura de encadenamiento secuencial de eventos, una cadena de sucesos. Es decir, hay una serie de acontecimientos que se van articulando y cuya finalidad es mostrar la verdad de Dios, narrar las maravillas de Dios, contar los hechos y prodigios del Señor y la manera como Él se constituye en Salvador de su pueblo. Un tercer aspecto que vale la pena ser considerado es que esta narración no es una narración arbitraria, no es el simple hecho de contar por contar, sino que existe una intencionalidad de quien narra. En este caso, puede ser de los personajes bíblicos que mencionábamos, el apóstol Pablo o Moisés. Ambos tenían una intencionalidad y un propósito al contar de manera secuencial y estructural los hechos que habían acontecido, en el caso del apóstol Pablo, relacionados con su conversión, y en el caso de Moisés, relacionado con la salida del pueblo de Israel de Egipto y la salvación poderosa que Dios había obrado en favor de ellos. Nótese que esa combinación entre la puesta en escena del narrador y la intencionalidad que persigue generan una articulación muy significativa. De allí que todo buen predicador que desarrolla un sermón narrativo no solo se centra en el oficio de contar, sino en la intención que hay detrás de ese ejercicio, en la intención de mostrar, de reflejar, de proyectar lo que hace Dios y quién es Dios en medio de los tiempos. Dentro de los elementos a considerar en el sermón narrativo, es válido reconocer dos aspectos esenciales. El primero es el referente y el segundo, la puesta en marcha de la narración. El referente apunta al hecho en sí, a los acontecimientos que son narrados o recordados, aquellos de los cuales el predicador hace reminiscencia y los trae a nuestra realidad actual con el fin de disertar sobre ellos. Nótese que ese referente va a variar en virtud del acontecimiento y del margen de hechos que buscan ser narrados. El segundo aspecto es la puesta en marcha de la narración, y ese es tal vez el enfoque más interesante de esta tipología del sermón narrativo. Pues bien,
Es interesante, y lo voy a explicar con un ejemplo bastante claro, cómo el referente, pues siendo los hechos que se narran, va a adoptar una mirada o una postura o un enfoque bastante persuasivo, exhortativo en algunos casos y demostrativo, y esto es lo que se va a conocer como la puesta en marcha de la narración. Por ejemplo, en el contexto del primer discurso de Moisés relatado en el libro de Deuteronomio, podemos ver que los hechos que se narran allí, o que Moisés de su boca expone al pueblo, han sido contados en el libro de Éxodo y en el libro de Números. Pues bien, aunque estos acontecimientos ya se encuentran relatados en esos libros, Moisés establece una nueva lógica de esos eventos, los selecciona, los concatena y los explica de una forma absolutamente distinta. Esa materia narrativa, ese referente que es precisamente lo que pasó antes, durante y después de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ahora le sirven a Moisés como insumo esencial para declarar el poder de Dios, la presencia del Señor en medio de su pueblo y el propósito de Dios con esta grande nación. Igualmente, le sirve a Moisés para hacer un llamado al pueblo en torno a la necesidad de permanecer fieles a Dios, de permanecer constantes en esa visión y esa misión que Dios les ha entregado como herederos de una grande promesa. Para el referente o la lógica narrativa, vamos a observar unos principios, y el primero de ellos es el principio de coherencia, es decir, una sucesión de eventos correlacionados entre sí a partir de una relación de solidaridad de tal manera que se presuponen unos a otros en una estructura. Lo que quiero dar a entender es que estos eventos que se van a narrar se organizan según una coherencia específica. No se trata de narrar unos hechos al azar de manera desconsiderada o arbitraria, o de incluir aspectos que no tienen ninguna relevancia. Lo que hace el expositor es precisamente tomar aquellos acontecimientos que son relevantes, que son coherentes y que le van a permitir expresar con mayor claridad ese hecho en sí que él busca recordar. Este principio de coherencia hace presentar el discurso del predicador como un discurso que tiene una apertura y que tiene un cierre. Hace presentar este discurso como un discurso que ha sido planteado estratégicamente. En ese mismo sentido, quiero relacionar el siguiente principio, y es el de la intencionalidad. La narración se dirige a una motivación, unos fines inscritos en un proyecto humano. Para el caso de la predicación, se trata de un proyecto del Señor que se concreta en proyectos humanos. Entonces, la predicación narrativa debe tener una razón de ser, un propósito, una intención clara, una finalidad que no es la gloria de los hombres, sino la proclamación de la magnificencia del Señor. Igualmente podemos observar en esta lógica narrativa un principio de encadenamiento, y es que los eventos o sucesos que son seleccionados para ser expuestos durante la predicación del sermón tienen una característica muy particular, y es ese encadenamiento, esa concatenación que subsiste entre ellos. No son eventos sueltos o que no tengan nada que ver, no, todos tienen una relación, una articulación, y es esa articulación la que va generando una idea de confluencia, de secuencia, que los oyentes pueden ir precisamente siguiendo, pueden ir acompañando durante la exposición del mensaje.
Y el último principio que subsiste en esta tipología dentro de lo que se conoce como el referente o la lógica narrativa es el principio de contextualización, es decir, son eventos o sucesos no solo coherentes, no solo narrados con una intención y planteados a través de una secuencia, sino que son eventos y sucesos ubicados en un marco espaciotemporal, ¿sí? Hechos que ocurrieron, que son reales y que están suscritos a una realidad, a un contexto especial. Bien puede ser la Ciudad de México, bien puede ser la ciudad de Bogotá, bien puede ser la ciudad de Barranquilla. Cuando reconstruimos dentro de la lógica narrativa un sermón de esta naturaleza, debemos tener en cuenta plantear un escenario clave a quienes escuchan ese mensaje o esa proclamación, tal y como lo hace el apóstol Pablo cuando refiere los sucesos que le acontecieron a él cuando perseguía a los cristianos e iba camino de Damasco. La puesta en marcha de la narración permite distinguir unos tipos de narrador y decíamos que es clave este enfoque de la puesta en marcha de la narración porque los narradores son precisamente quienes le van a otorgar ese sentido fundante, ese sentido esencial a lo que van a transmitir a través de la reconstrucción de esos hechos. De manera pues que podemos encontrar al menos dos tipos de narradores. El primero, el enunciador, predicador que actúa como un observador o testigo de su contexto. Este simplemente se dedica a contar lo que él vio o lo que él presenció y cómo eso le permitió considerar su realidad, revisar o examinar su propia vida y llegar al conocimiento de lo que Dios esperaba que él hiciera. Pero también vamos a encontrar un enunciador o predicador que va a ser un narrador testigo de su propia vivencia. Este no es aquel que observa o que mira lo que sucedió en otro, sino que experimenta en su propia vida, experimenta en su propio hacer un proceso de Dios consigo mismo. Estas van a ser las dos modalidades por medio de las cuales ese narrador va a poner en marcha su proceso narrativo y su sermón narrativo. Y las predicaciones narrativas que observamos en la Biblia, hay muchas por destacar, pero esencialmente quisimos recordar en esta oportunidad la que lleva a cabo en el Antiguo Testamento Moisés, el grande profeta, el grande siervo del Señor, que es usado por Dios para proclamar la ley. Igualmente, en el contexto neotestamentario, podemos observar a Esteban, ¿verdad? Que también tuvo la oportunidad de disertar el mensaje delante de una amplia nube de testigos, y el apóstol Pablo, quien, digamos, puso de moda ese enfoque testimonial de el sermón narrativo, mucho más que Moisés, que decide reconstruir los hechos, los eventos, los sucesos de la salida del pueblo de Israel de Egipto, su paso por el desierto para ser ingresados a la tierra prometida, o lo que igualmente hace Esteban cuando rememora la historia del pueblo de Israel para transmitir un mensaje de conversión y obediencia al pueblo, el apóstol Pablo lo escenifica y lo representa, pero a través de una mirada como testigo de lo que Dios ha hecho en su propia vivencia. Por eso su énfasis es de carácter testimonial. Y como un ejemplo actual, invito a aquellos que están interesados en conocer un poco más en torno a ese énfasis testimonial del sermón narrativo, les invito a observar a uno muy interesante, pues que ha sido propuesto desde hace ya muchos años. Es un testimonio que sigue guardando esos principios de los que ya hablábamos con anterioridad y que está enmarcado dentro de lo que se puede considerar un sermón narrativo.
y es el testimonio de Jaime Betancourt, también conocido como el testimonio del loco de la reja número 8. Este testimonio marcó un precedente en América Latina y también se constituyó en un referente comunicacional de la manera como podemos presentar a Cristo a través de nuestro testimonio, recordando que este es uno de los modos como ejercemos el sermón narrativo. Quiero para nuestra práctica que podamos focalizar todo este aprendizaje en la realización de un sermón narrativo. Un sermón que va a contar al menos 3 eventos. En este sentido, vamos a plantear nuestro sermón narrativo como testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Para ello seguiremos cuidadosamente el paso a paso propuesto en nuestra clase. Es decir, vamos a estructurar un sermón narrativo, lo vamos a escribir, porque recuerden que el énfasis de este curso no es solamente el proceso de la praxis de la predicación, sino también la escritura del sermón. Y para escribir este sermón vamos a pensar en 3 hechos significativos que el Señor haya realizado o efectuado en nuestra vida, hechos que tengan una relación o una concatenación, es decir, un antes, un durante y un después, pero además vamos a partir de nuestra propia vivencia para plantear este sermón, es decir, vamos a contar de manera muy breve un enfoque de nuestro testimonio. A manera de transferencia les propongo grabar un video donde hagamos la exposición de nuestro análisis. Es decir, el video debe ser enviado al grupo en el que nos encontramos en la red de WhatsApp con una duración máxima de 4 minutos. Y la idea es que usted pueda presentar en ese video su exposición de su testimonio, de lo que ya usted escribió primeramente, ahora lo va a poner en escena, lo va a poner a jugar de manera práctica, porque la expresión no solo de la palabra del Señor nos edifica en tanto que la comunicamos, sino también cuando la conectamos con nuestra vida y a través de nuestra vida somos capaces de invitar a otros a conocer a Cristo, porque Él también puede hacer grandes maravillas en la vida de ellos como lo ha hecho en nuestras vidas. Y recuerden, mis amados hermanos, a manera de valoración y cierre de este encuentro de hoy, de esta sesión, quiero resaltar el propósito central de este tipo de sermones. Los sermones narrativos no buscan en ninguna medida glorificar a los hombres. Ningún sermón narrativo que dé gloria al hombre y descuide el llamado, la grandeza y el poder de Dios está dentro de lo que realmente consideramos como sana doctrina. Pues el sermón narrativo, incluso el de carácter testimonial, siempre perseguirá contar hechos, narrar sucesos, con la intención de que la verdad de Dios sea expuesta, sea glorificada. Siempre su intencionalidad será que Dios sea engrandecido. También tendrá como función exhortar, edificar, consolar a aquellos que no conocen del Señor o que ya le conocen y necesitan esa palabra que renueva, que aviva, que transforma y que consolida la obra de Dios en ellos. Y por supuesto nos permitirá crecer en nuestra vida como creyentes con el propósito de que demos frutos abundantes para vida eterna. También el sermón narrativo, a la luz de esa reconstrucción de experiencias valiosas en el Señor, nos permite enseñar a otros acerca de lo que Dios hace, acerca de lo que Dios hizo y de lo que Dios puede hacer. Además, nos va a ayudar a producir abundante material en torno a la grandeza del Señor en medio de su iglesia. Vamos a tener
la posibilidad de compartir todas esas obras prodigiosas que Dios ha hecho y de esta manera fortalecer la fe en el Señor de nuestros hermanos. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo en esta jornada. Les acompañó su pastor, amigo y servidor, Elías Hernández Miranda, que les dice: nos vemos en nuestra próxima clase.